Bueno, en este video correspondiente al curso de Matemática Básica, vamos a repasar algunos aspectos vinculados con el concepto de función. En matemáticas suelen establecerse correspondencias entre dos conjuntos. Para ello necesitamos un conjunto de partida, A no vacío, que también se denomina dominio de la correspondencia, un conjunto de llegada, B no vacío, que se suele denominar codominio de la correspondencia, y finalmente una ley que permite determinar cuál es el correspondiente de cada elemento del dominio A. Eso es una correspondencia entre dos conjuntos. Conjunto de partida o dominio, conjunto de llegada o codominio, y la ley de correspondencia. La correspondencia se dice que es una función de dominio A y codominio B, si cada elemento del dominio tiene un único correspondiente en B. Esa es la condición para que la correspondencia reciba el nombre de función. A ver este ejemplo. Acá hemos considerado un conjunto A, que está integrado por los elementos denominados A1, A2, A3. Ese es el conjunto de partida. Conjunto de llegada es un conjunto B, que está constituido por elementos denominados B1, B2, B3, B4, y luego aparece una ley de correspondencia mediante esas flechitas en este diagrama, ¿sí? Esta función se denomina F. ¿Qué es lo que hace esta función? Al elemento A1 le hace corresponder B1, al elemento A2 le hace corresponder B2, y al elemento A3 le hace corresponder B2. Bueno, nos preguntamos, ¿esta correspondencia es una función? Lo que tenemos que ver es si cada elemento del dominio tiene un único correspondiente. Y sí, eso ocurre, ¿verdad? Porque de cada elemento del dominio sale una sola flecha. A1 tiene un único correspondiente, de aquí sale una sola flecha. Lo mismo pasa con A2 y lo mismo pasa con A3. Así que este es un ejemplo indicado mediante un diagrama de una función. Observemos que en la definición de función, en el codominio puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Puede haber elementos que sean correspondientes de más de un elemento del dominio, y puede haber elementos libres que no sean correspondientes de nadie. Usualmente se usan las siguientes nomenclatura, ¿no? Acá, cuando a su 1 le corresponde b 1, se suele decir que b 1 es la imagen de a 1 por la función f. También se dice que a 1 es la preimagen de b 1 por la función f. Siempre nos estamos refiriendo acá a imágenes o preimágenes por la función f. B2 es la imagen de A2, pero B2 también es la imagen de A3. O sea que el elemento B2 tiene dos preimágenes. Eso es posible en la definición de función. Mientras que B3 y B4 no tienen ninguna preimagen. Esta es una situación, entonces, que se puede dar para una función. En la próxima diapositiva simplemente aparece escrito estas consideraciones que hacíamos recién, ¿no? Repito las dos últimas. Si bien cada elemento del dominio tiene que tener un único correspondiente, por definición de función, puede haber elementos en el codominio que tengan varias preimágenes. También puede suceder que haya elementos en el codominio que no tengan preimagen. Bueno, cuando tenemos una función f, denominada f, con dominio A y codominio B, se suele utilizar esta notación. F dos puntos A, flechita B, que se lee así. F es una función que va de A en B, o f es una función de dominio A y codominio B. Bueno, por supuesto, además de eso, que estamos diciendo cuál es el dominio y cuál es el codominio, tenemos que tener una correspondencia, una ley de correspondencia que permita saber a cada X del dominio cuál es su único correspondiente f de X en el codominio. A ver este otro ejemplo. Nos preguntamos acá si este diagrama determina una función de dominio A y codominio B. Acá se le llama G a la correspondencia y queremos ver si es realmente una función. Los conjuntos son los mismos que antes. A está integrado por A1, A2, A3, y el conjunto de llegada, B, está formado por los elementos B1, B2, B3, B4.
Esto es una correspondencia de A en B. Ahora bien, ¿es una función? A sub 1 tiene un único correspondiente. ¿Qué pasa con A sub 2? Y bueno, no. Acá ya hay un problema que contradice la definición de función. A sub 2 tiene dos imágenes, y eso no puede pasar. Ya con esto, si de A sub 2 salen dos flechas, podemos decir que esta correspondencia no es una función. Peor aún, hay un elemento del dominio que no tiene ningún correspondiente. Así que, por partida doble, esta correspondencia G no es una función de A en B. Bueno, resulta interesante considerar un subconjunto del codominio, que vamos a denominar recorrido. El recorrido de la función está integrado por todos aquellos elementos del codominio que tienen alguna preimagen. En símbolos, o sea, si f es una función que va de A en B, el recorrido de la función f es el conjunto formado por todos los elementos i pertenecientes al codominio B, tales que existe algún x del dominio, tal que f de x es igual a i. O sea, el recorrido es el conjunto de las imágenes. El recorrido siempre va a ser un subconjunto del codominio, y no tiene por qué coincidir con el codominio. Volviendo al ejemplo original, el codominio B está integrado por B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. Ahora, ¿quién es aquí el recorrido de la función f? ¿Cuál es el conjunto de las imágenes? Y bueno, el conjunto de las imágenes es el conjunto formado por B sub 1 y B sub 2, nada más. Son los únicos elementos del codominio que tienen preimagen. O sea que el recorrido, en este caso, en este ejemplo, es el conjunto formado por B sub 1 y por B sub 2. En este ejemplo se ve que el recorrido no tiene por qué coincidir con el codominio. Cuando hay elementos libres en el codominio, ahí el recorrido no va a coincidir con el codominio. Bueno, una cuestión muy importante es el concepto de gráfica de una función, porque nos permite visualizar un montón de cosas vinculadas con propiedades de la función. Concentrémonos ahora en el caso en donde tanto el dominio como codominio sean subconjuntos del conjunto de los números reales. O sea, estamos trabajando con funciones que mandan números en números, ¿no? La gráfica de la función es un conjunto de puntos del plano, que está definido de la siguiente manera. La gráfica de la función f está formado por todos los puntos de la forma xf de x, en donde x varía en el dominio de la función, en el conjunto A. O sea, la gráfica de la función está formada por todos los puntos del plano xy, tales que la y, la segunda componente, es f de x. Ese conjunto de puntos del plano va a ser una cierta curva, podrá tener ciertas propiedades o no, según las propiedades que tenga la función f. Acá estoy dibujando una posibilidad. El dominio está representado sobre el eje de las abscisas acá en verde, entonces cada vez que tenemos un elemento x, para hallar su correspondiente por f de x, vamos hasta la curva, ahí obtenemos el punto de la gráfica por ordenadas f de x. Este es el punto de coordenadas x, f de x, que va a ser un punto de la gráfica. Al variar x en el dominio, obtenemos todos los puntos de la gráfica de una función. Una cuestión muy importante a tener en cuenta, más cuando observamos gráficas de funciones, es la siguiente, ¿no? Como cada x del dominio tiene una sola imagen, entonces, ¿qué va a pasar? Toda recta paralela al eje y va a intersectar al gráfico de f en un punto a lo sumo. Por ejemplo, esta es la gráfica de una función definida en cierto dominio, porque si tomamos rectas, cualquier recta paralela al eje y, termina intersectando a la gráfica de la función en un solo punto. Este valor de x tiene un único correspondiente, este valor de x tiene un único correspondiente, y así con todos. Acá hemos dibujado 3 nada más. Tiene que pasar eso. Por ejemplo, ¿existe alguna función f definida en todos los reales mayores o iguales que 0 a valores reales cuya gráfica sea esa curva que dibujamos ahí? Bueno, claramente no, ¿no? Porque no se cumple la propiedad anterior. Dicho de otra manera, si tomamos este valor de x, ¿cuál es su único correspondiente? Vamos hasta la curva, intersectamos acá tendría una imagen, pero también tendría otra imagen acá abajo. Entonces este valor de x tendría dos correspondientes,
Y entonces la correspondencia no es una función. Así que no hay una función que tenga una gráfica de este tipo. Tenemos que estar muy atentos a eso, ¿no? Repetimos nuevamente la afirmación anterior, ¿no? Cualquier recta paralela al eje Y tiene que cortar a la gráfica de la función en un punto como máximo. A ver esta otra situación, basándonos en el dibujo solamente. Acá tenemos supuestamente la gráfica de una función, y a partir del dibujo queremos reconocer cuál sería el dominio de esta función y cuál sería el recorrido de esta función. Bueno, parece bastante claro que el dominio es el intervalo cerrado AB, que indicamos acá en verde en el eje de las abscisas. El codominio de estas funciones es el conjunto de todos los números reales, está representado en el eje de las ordenadas. El recorrido entonces va a ser un subconjunto de este eje, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los números que están acá que tienen preimagen, que tienen alguna preimagen? Por ejemplo, si agarramos un número negativo, no tiene ninguna preimagen, ¿verdad? Entonces, también, basándonos en el dibujo, acá hay dos valores notables. Este, que es lo que sería el máximo de esta función, el valor máximo que toma la función. Este otro, que es el mínimo de esta función, y entonces parece bastante claro de que todos los puntos que están entre m chica y m grande tienen preimagen. Entonces, en este caso, el recorrido de esta función es el intervalo cerrado que va de m chica hasta m grande, o sea, lo que está indicado acá en rojo. O sea, simplemente estamos haciendo algunas observaciones vinculadas con dominio, codominio y gráfica. A ver con alguna función concreta. Consideramos la función f de R en R, tiene como dominio todos los reales, una función lineal, dada por f de x igual 3x menos 2. Vamos a querer encontrar el recorrido de esta función. Bueno, nos puede servir visualizar, ¿no? Nosotros ya sabemos que la gráfica de esta función es una recta, ya la habíamos graficado en la parte de ecuaciones lineales, queda así la gráfica de esta función, y bueno, también parece bastante razonable pensar que como la gráfica es una recta que no es paralela al eje X, es muy razonable pensar que el recorrido van a ser todos los reales, ¿verdad? Da toda la sensación de que cualquier número real va a tener preimagen. O sea, cada vez que nos damos un número real positivo, negativo, cualquiera, si trazamos una paralela al eje X, va a cortar en un solo punto a la gráfica, y luego lo que va a terminar pasando es que cada número real Y va a tener una única preimagen, de hecho, ¿no? Y eso es cierto. Si quisiéramos justificarlo analíticamente, lo que tenemos que hacer es ver que todo el número real Y tiene preimagen. Queremos que ver que el recorrido son todos los reales. Entonces nos damos un número real Y cualquiera, y tendríamos que demostrar que existe un X, tal que Y es f de X. ¿Ah? Entonces ahora la cuestión es así, dado un Y, queremos ver si es posible encontrar X, tal que f de X sea igual a Y. En definitiva, dado un Y, queremos ver si tiene preimagen, queremos ver si existe algún X tal que 3x menos 2 es igual a Y. O sea, dado un Y, despejar X de esta igualdad. Y bueno, eso es una ecuación de primer grado de la variable X, que se resuelve muy fácil, ¿no? Pasamos el 2 sumando para el otro lado, luego el 3 dividiendo, y efectivamente hemos encontrado un X, que es el que cumple que 3x menos 2 es igual a Y. Entonces la preimagen de Y, porque en este caso hay una sola, es X igual Y más 2 sobre 3. Así que hemos demostrado que cualquier número real tiene preimagen, el recorrido de esta función son todos los reales. Bueno, en la próxima unidad temática, y por lo tanto en los próximos videos, vamos a estudiar con más profundidad las propiedades fundamentales de las funciones lineales y de las funciones cuadráticas, como esta. Esta es una función cuadrática, es una función polinómica de segundo grado, pero igual creo que ya debe ser conocida por ustedes. Y vamos a utilizar algunos argumentos para hallar el recorrido de esta función. La primera observación es que los valores que toma, ya no es como en el caso de la función lineal anterior, ¿no? Los valores que toma esta función son siempre mayores o iguales que 0, porque x al cuadrado siempre da mayor o igual que 0. Entonces, el resultado de esto nunca va a dar un número negativo. O
sea, los números negativos no van a estar en el recorrido de esta función. Esa es la primera observación. Así que decimos que como g de x es mayor o igual que 0 para todo x del dominio, resulta que ningún número real negativo puede pertenecer al recorrido de la función. El recorrido de la función va a estar contenido en los reales mayores o iguales que 0. Bueno, de hecho, todo número real mayor o igual que 0 va a tener preimagen. Ahora lo vamos a visualizar en la gráfica, ¿sí? ¿Cómo lo haríamos analíticamente de forma análoga a como lo hicimos en el caso anterior para justificar que el recorrido es exactamente el intervalo 0 más infinito, cerrado en 0, o sea que está constituido por todos los reales mayores o iguales que 0. Tenemos que darnos un número i mayor o igual que 0 cualquiera y demostrar que tiene preimagen. Entonces, nuevamente, dado i, tenemos que plantear g de x igual i y tratar de despejar la x. G de x igual i, si y solo si, x al cuadrado es igual a i. Bueno, ¿es posible despejar la x? O sea, ¿hay valores de x que verifican esta ecuación? Bueno, como i es mayor o igual que 0, sí. Y los valores de x son más menos raíz cuadrada de i. Así que efectivamente el i tiene preimagen. Bueno, si i es positivo, tiene dos preimágenes. Más menos raíz de i son dos preimágenes diferentes del número i. Y en el caso en que i sea 0, raíz de 0 da 0, más menos 0 da lo mismo. El i igual 0 tiene una única preimagen. Así que hemos demostrado que el recorrido de esta función son todos los reales mayores o iguales que 0. Ya aquí el recorrido no coincide con el codominio, ¿no? ¿Cómo se ve esto gráficamente? La gráfica de esta función, g de x igual a x al cuadrado, es una parábola con vértice en el origen de eje o y. Entonces lo que estamos viendo acá claramente es lo que decíamos, ¿no? Cualquier número negativo no tiene preimagen, y los números positivos tienen dos preimágenes, que son opuestas. Como dado un i cualquiera positivo, ¿cómo hacemos para hallar esas preimágenes? Trazamos una paralela al eje o x, esa paralela termina intersectando en dos puntos simétricos, entonces vamos para abajo y terminamos hallando las dos preimágenes que son más raíz de i y menos raíz de i. Salvo en el caso de 0, que la única preimagen de 0 es 0. Entonces vamos a dibujar ahora en rojo, sobre el eje y, cuál es el recorrido de esta función. Son todos los reales mayores o iguales que 0. Bueno, así que aquí queríamos mencionar algunos de estos aspectos vinculados con el concepto de función. Como mencionaba recién, en las próximas unidades temáticas vamos a trabajar con un poquito más detalle en lo que son las funciones más simples que hay, que son las funciones lineales y las funciones cuadráticas. Como siempre, no dejen de trabajar en los ejercicios de la lista de ejercicios, y les sugerimos también, como siempre, que participen en todos los foros del EVA, ¿sí? Así que, bueno, nos vemos en la próxima.